porque la radio fue el sitio donde llegué y no me fui más nunca. O sea, que la radio marcó tu carrera profesional. Mi carrera, mi vida, todo. La radio fue la que me permitió romper con esa timidez, tener todas las herramientas para poder, ¿sabes?, ser una profesional realmente. Entonces, claro, después vino la televisión, muchísimos proyectos, muchas oportunidades en Latinoamérica también, pero la radio nunca la dejé de hacer. Donde yo estuviera, yo tenía eso que llamaban Comrex y me conectaba con mi micrófono y le tenía un cariño especial, créeme, era como que el lugar donde yo me sentía más cómoda. Yo estuve 20 años haciendo radio. Ajá. Yo hice radio hasta que me fui de Venezuela. Pero hubo un momento en que también hiciste televisión, o sea, hubo un mix, sí. Y que te vimos o sea, haciendo muchas cosas. Sí. ¿Cómo fue esa mezcla? Bueno, porque era como una consecuencia, la televisión era como una consecuencia, o sea, ya sonabas en la radio juvenil, digamos, con toda esta irreverencia que nos permitían tener. Entonces pasamos a la tele, mi primer programa fue un late night show con mi compañero de radio, donde rompimos con todo, con el lenguaje, con lo que se hacía en televisión. Era un programa muy tarde y digamos que fue como el cambio generacional de ese momento en Venezuela y eso pues nos dio mucha visibilidad y a partir de ahí comenzaron las otras oportunidades, pero seguíamos haciendo radio porque sabíamos que eso era lo que nos mantenía el cerebro caliente, nos mantenía informados, hablábamos de todo, desde la política hasta, bueno, cualquier otro tema de la actualidad, con humor. No fue algo que busqué, pero sí fue una consecuencia de mucho trabajo. Como me gustaba tanto y comencé joven, entonces creo que fue la consecuencia de comenzar por un camino diferente. Recuerda que en Venezuela los concursos de belleza en Venezuela siempre fue una vitrina para el talento femenino y yo no hice Miss Venezuela. Yo empecé. No fuiste Miss. No fui Miss. Pero presentaste a las Miss. Después, con los años, presenté a las Misses. Pero entonces comencé por la radio. Fue un camino más largo, pero bueno, fue el camino elegido, el que yo me sentía mejor, el que me dio todas las oportunidades en mi país para demostrar miles de otras cosas, para reírnos en la actualidad, para acompañar a la gente cuando se iba de su casa al trabajo o al revés, los acompañaba. Eso, la radio hizo que hiciéramos una relación muy cercana. Y bueno, yo todas las oportunidades le dije que sí, siempre fue como una carrera en ascenso, o sea, yo, ¿sabes cuando dicen que uno no es profeta en su tierra? Yo sí tuve todas las oportunidades y las aproveché y las agradezco. Tuve jefes maravillosos, tuve compañeros increíbles que siempre me impulsaban a llegar un poco más allá. Entonces, bueno, yo después me envenené con el medio. Te envenenaste, total. Me ha encantado esa palabra. Sí, o sea, ya yo después escribí en periódicos, en la radio pasé de un programa a otro y fui creciendo. Yo me hice adulta en la radio. Sí hubo un proyecto que a mí me marcó y que lo sigo queriendo mucho y que fue una etapa de la vida donde pude llevar todo lo que había aprendido. Y ese fue un late show que yo hice, se llamaba Erika Tipo 11. Ojo, todas las oportunidades me llevaron siempre un pasito más arriba, cada vez aprendí más, experiencias maravillosas que me dieron cada vez más capacidades, más herramientas. Erika Tipo 11 vino ya cuando ya era mamá, cuando ya estaba un poco más grande, dueña de mi propia producción en programa de radio, tú sabes, ya tenía... Ya eras independiente. Independiente, conocimiento, y ya no dependía de mis compañeros, sino que ya me había hecho un espacio en los medios, porque bueno, sí debo decir que era un medio donde había muchas referencias masculinas y pocas referencias femeninas, sobre todo en la radio, en la tele se habían más. Entonces, ya cuando yo me hice mi voz y mi formato, mi propio formato, entonces sí, mi pareja de ese entonces me dijo, pero ¿y por qué no hacemos un formato de late night show tuya, de mujer, que tú vengas a hablar del humor femenino? Ya deja la actualidad a un lado, la política en Venezuela ya no me daba a mí tanta risa y no se podía hacer tanto humor con ella. Entonces me fui por un humor femenino, ¿no? Y empezarnos a reír de nosotras mismas, de las cosas que hacíamos, no sé, del matrimonio, de terminar con un novio, del hombre ideal, de la edad, de esas cosas que hablamos las mujeres, pero a través del humor. Y fue una experiencia para mí increíble, porque era ver mis ideas o las ideas de un equipo llevadas a la televisión y que dieran resultado. Era a mí como que qué sueño estoy viviendo yo. Y era un programa, como dice el formato, un late night show, donde nos reíamos muchísimo, donde hacíamos sketches, donde venían invitados, y eso para mí marcó porque me afiancé mi voz, mi humor, mi punto de vista y mi perspectiva hacia la vida. La situación política, yo soy familia cubana y entonces desde muy pequeña he tenido a mi alrededor estas historias de
emigrar, de dejarlo todo, de empezar de nuevo, de salir en barco, de salir en balsa, de salir de muchas maneras, ¿no? Entonces, digamos que siempre tuve ese recordatorio, como que Erika, que hay que, tú sabes, hay que moverse, hay que irse, hay que irse. Yo decía que no, que ¿para qué? Y bueno, finalmente tomé la decisión de emigrar porque ya las oportunidades publicitarias o para seguir desarrollando mi carrera no habían, y había mucha censura, y bueno, tomamos esa difícil decisión de emigrar, pero para mí en ese momento no fue difícil tomarlo. ¿Y fue toda tu familia en ese momento? Ya todos se habían ido. Nada más digo que son cubanos, sí. Los cubanos salieron rápido. Bueno, debo decir que obviamente con mucho dolor, porque hay que ponerse en los zapatos de alguien que arriesga su vida para salir del país, que no le está dando las oportunidades de vivir. Y te digo, se repite la historia de mi familia. Mi familia también se fue de Cuba. Es como aquel balsero que agarraba una llanta y salía de Cuba y tenía que arriesgar su vida con tal de buscar la libertad. Y eso es también lo que está haciendo el venezolano. Lo vivo con dolor, con rabia, con mucho pesar que se tenga que pasar por ahí. No sé si has escuchado que dicen que Venezuela se arregló, que Venezuela... Yo creo que el venezolano es el que no se rinde, más allá de Venezuela y el régimen. ¿Y te gustaría que volviera a Venezuela a ser lo que era antes? Yo creo que es muy difícil que vuelva a ser lo que era antes, porque todo se transforma. Volver a lo que es, eso es algo inexistente ya, es algo que no va a volver a pasar, pero creo que se puede transformar en algo maravilloso. Yo creo que esto nos ha hecho reinventarnos. Cuando llegué a Miami, todo lo que te he contado fue completamente diferente. La televisión era distinta, la radio era distinta, y sufrí un shock, porque, bueno, como esto que tanto yo amo hacer, ya no me gusta, ya no me hace feliz, por lo menos como lo estaba haciendo en ese momento. Entonces, bueno, caí como que en esa espiral hacia abajo, ¿no? Como que, bueno, ya no hay más nada que hacer, para dónde voy no se hace más nada, soy buena para nada, una cosa así, sí, un bache de eso, donde vi todo un poco oscuro y no veía la vida con esperanza. Y entonces dije, no, tiene que haber otra manera de vivir, porque no puede ser que yo esté aquí en esta quejadera y tengo todo para ser feliz y no lo veo, no puedo hacerlo. Entonces fui a terapia, comenzaron las ideas otra vez como a llegar a mí, y dije, bueno, voy a hablar de esto en un podcast que se llama En Defensa Propia, en defensa de mí misma, porque pude haber sido mi propia enemiga. Dime quién eres.